Hola, hoy vamos a aprender el funcionamiento de la división. Antes de comenzar, vamos a recordar una vez más los elementos del algoritmo de la división. El dividendo, que es el número a dividir. El divisor, que es la cantidad de veces que necesito dividir al dividendo. El cociente, que es la cantidad de veces que entra el divisor en el dividendo. Y el resto, que es lo que nos sobra de la división. Puede ser 0 o puede ser otro número. También sabemos que todos los elementos de la división están íntimamente relacionados. Vamos a analizar esta idea con el punto 1 de la página 48 del libro de Mate 6. Con los conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento de la división, ¿es posible saber cuál es el dividendo en cada caso? Veamos. Tal como lo dije en la diapositiva anterior, el cociente es la cantidad de veces que entra el divisor en el dividendo. Eso quiere decir que si yo multiplico el cociente por el divisor, voy a obtener efectivamente el dividendo, que en este caso es 175. Este mismo procedimiento lo puedo hacer con las otras dos divisiones que se nos plantean en la actividad. Entonces hago 123 por 24 y voy a obtener como dividendo 2.952. Y luego hago 18 por 56 y voy a obtener como dividendo 1.008. Con esto podemos decir que si multiplicamos al cociente por el divisor, obtendremos como resultado al dividendo. ¿No es así? Excelente. Pero me pregunto, ¿qué pasará si el resto de las divisiones no es 0? Vamos a analizar esta idea con las mismas divisiones que resolvimos en la diapositiva anterior, pero en este caso el resto es distinto de 0, son otros números. Como dijimos anteriormente, el cociente es la cantidad de veces que entra el divisor en el dividendo, con lo cual esa multiplicación la voy a hacer 25 por 7, que si recuerdan nos daba 175. Pero como en esta división el resto es 3, lo que tengo que hacer es sumar el resto a lo que obtuve de la primera multiplicación para saber cuál es el dividendo. En este caso, entonces, el dividendo va a ser 178. El mismo procedimiento claramente lo voy a hacer con las otras dos divisiones. Multiplico el cociente por el divisor, 123 por 24, y como en este caso el resto es 5, lo que voy a hacer es sumar 5 al resultado de esa multiplicación, obteniendo como dividendo 2.957. En la tercera división, nuevamente multiplico el cociente por el divisor, y como el resto en este caso es 6, al resultado de esa multiplicación le sumo 6. Y el dividendo en esta última división va a ser 1.014. Con esto podemos decir que si multiplicamos al cociente por el divisor y le sumamos el resto, obtendremos como resultado al dividendo. Ahora analicemos esta situación. En este caso, ¿sería correcto multiplicar el cociente por el divisor y sumar el resto para saber cuál es el dividendo? Se pueden hacer esos cálculos, pero lo que no es correcto es el algoritmo de la división tal como está planteado, ya que el resto de una división nunca puede ser mayor que el divisor. Si el resto es mayor que el divisor, significa que el dividendo se puede seguir dividiendo. Pasando en limpio en la división,
Si multiplicamos al cociente por el divisor y le sumamos el resto, obtendremos como resultado al dividendo. El resto siempre debe ser menor que el divisor. Es decir, cociente por divisor más resto es igual al dividendo, siempre que el resto sea 0 o menor que el divisor. Y si me faltaran más datos, además del dividendo, veamos la actividad que nos propone el libro en el punto 5 de la página 49. Pregunta cuál o cuáles de estos pares de números permiten completar la cuenta. Lo que tengo que hacer ahí es probar, en cada caso, cuál o cuáles serían las opciones correctas teniendo en cuenta cómo es el funcionamiento de la división. Es decir, basándonos en lo que dijimos en la diapositiva anterior, que el cociente por el divisor más el resto es igual al dividendo. Veamos, por ejemplo, la primera situación, divisor 15 y resto 0. Voy a probar entonces haciendo 2 por 15, me da 30. Eso quiere decir que si yo coloco al 30 debajo del dividendo, voy a restar esos dos números y obtengo de resto 0, con lo cual la primera opción es correcta. Veamos la segunda. La segunda opción ya sabemos que es incorrecta porque recuerden que el resto debe ser 0 o menor que el divisor. Ahí nos está proponiendo un divisor y un resto iguales. Esa opción no es válida por lo que acabamos de decir. ¿Sí? Y así van a ir probando con cada una de las situaciones que se plantean a ver cuáles son correctas y cuáles no.